Bien, ya estamos de regreso, estamos justamente en la mesa de periodismo de este miércoles 8 de mayo. Federico Bonazo, buenas tardes. Qué gusto saludarte, Julio, y a la audiencia. Y ahora a Patricio. Patricio, está con nosotros Patricio Monero. Patricio, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Me oyen bien? Sí, te Sí. oímos bien. ¿Qué quiso decir eso? Pues mira, después de 1 millón de mesas de periodistas que he visto, estoy en la primera, así que estoy muy feliz. Eso, muy bien. Mira, por Federico, andar muchos saludos. Hoy. hoy. Miren, hace uno eso aquí en las transmisiones y sale toda la lluviecita esa de cosas Pero nada así. más a ti y a mí no me sale, mira. No, mira, salen esas cositas que quién sabe por qué, y luego al estilo Peña Nieto, no sé cómo le hacía con el corazón. Sí, pero en vez de hacerle así, le hacía como así, muy raro. Sí, todo era Era como medio un raro. virote en vez de un corazón. Así es. Federico Bonazo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, muy a gusto, querido Julio. Ya con muchas ganas de que se acabe esta temporada de campañas y saber qué pasa a partir del 2 de junio con nuestro azotado, sacudido, conflictuado y en algún sentido también esperanzado país. Sí. A mí me late que vamos a tener una mesa bien interesante hoy porque nos la vamos a echar los tres. Hagámosla libre, sueltita. Tenemos temas posibles, pero empecemos con lo que quieran. Patricio Monero, ¿qué tema pones sobre la mesa y sobre él vamos caminando y corriendo? ¿Qué te parece más interesante, relevante de estas horas, minutos, segundos que estamos viviendo, Patricio? Pues fíjate que para empezar, para mi primera colaboración en estas mesas, yo quería empezar hablando un poquito como Federico, con ese acento, porque estoy todos los días, amanezco escuchando las noticias argentinas. Sí, yo Descubrí también. descubrí dos estaciones de radio que se ven por YouTube, buenísimas, que debe de conocer bien Federico, una que se llama Radio con Voz y otra se llama Urbana Play, que tiene muy buenos conductores y conductoras, comentaristas, y verdaderamente es impresionante lo que ocurre en Argentina. Milei es un personaje, si Trump ya era extremo y Bolsonaro y todos estos, Milei es algo inenarrable. Y bueno, lo que pasa en Argentina es realmente muy serio, muy grave, muy dramático, pero a la vez es como un universo paralelo, el cual es muy apasionante en términos periodísticos, pero también a mí me da bastante nervios, bastante miedo, porque uno nunca pensaría que alguien así pueda llegar a ser presidente y hacer lo que está haciendo, y sí se pudo. Y entonces de repente aquí hay cositas que empiezan a pasar, que dices, híjole, al rato a ver si no andamos igual, porque pues sí, muy preocupante, interesante y a la vez muy preocupante. Sí, Patricio, pues ahora sí que como decimos acá en México, Federico, te dieron en tu pata de palo, dicen, o sea, ese es tu tema, porque efectivamente yo también me la paso viendo la información en Página 12, en la radio de Página 12, y me asomo también a Clarín, pues para asomarme a ver cuál es la visión, cómo lo manejan desde aquel lado. Federico, ¿qué nos dices de lo que está pasando por allá en Argentina y de qué preocuparnos en México con ese ejemplo, Federico? Curioso, voy a hacer un pequeño prólogo, si me lo permiten, de autodefensa de mi mexicanidad. Eso, Mexicanidad. Y es que es increíble que después de 44 años, sí, este acento residual provoque que algunas personas que tan amablemente nos ven, o me ven a mí en esta u otras mesas, siempre tengan como alguna duda, ¿no? ¿Y el argentino por qué dijo esto? ¿Y el argentino está formado? ¿Y el argentino? Entonces llega un momento, es muy curioso, ¿no? Después de haber adoptado la gran máxima de Chabela Vargas, de decir los mexicanos nacemos donde se nos da la fregada gana, Chabela lo dijo con unos tequilas, entonces le salió otro vocablo que todavía a esta hora yo no me animo a reproducir, porque luego dicen el argentino es muy mal hablado. Y es decir, es curioso, ¿no? El proceso de mexicanización mío sigue todavía en marcha. Por supuesto que guardo por aquel país en el que no vivo desde hace 44 años un cariño enorme, un vínculo muy, muy importante. Allí vive mi padre, allí viven tantos amigos queridos. La verdad es que yo no pienso ir a visitarlo hasta que caiga mi ley.
Milei ha provocado que la Argentina esté hoy en boca de todo el mundo y por las razones más negativas posibles, no las mejores, como pudo haber sido en diciembre del 22 cuando ganaron la Copa Mundial, o por esas otras cosas que eventualmente la cultura argentina le regala al mundo en esas improntas de futbolistas o de artistas o de cantantes o de directores técnicos como el queridísimo Flaco Menotti que pasó. Sí. A mejor vida hace 48 horas, este hombre que excedió el ámbito del fútbol con su enorme preocupación social y con su agudeza, y que tuvo que ver mucho con México cuando vino a dirigir acá, que no lo dejaron, por supuesto, que nunca deja la Famous Food que haya un director técnico que plantee bien su chamba, pero que dejó su huella de proponerle a los seleccionados que adquirieran el orgullo de representar a una selección, algo que había logrado en la Argentina del 78, cuando tomó la selección argentina. En fin, perdón por esta pequeña digresión con el Flaco Menotti, pero lo que vemos es que hoy Milei le regala al mundo una playa de anécdotas deleznables, algunas muy preocupantes que tienen que ver con las iniciativas que está moviendo él en el Congreso para adjudicarse poderes especiales, que todavía es un Congreso que no termina de fallar en contra de esta famosa ley de bases, que es un Congreso que está todavía algunos de sus integrantes que aplauden el speech de Milei sin participar en su espacio político de la Libertad Avanza, aplausos que uno dice, ¿cómo puede ser que esto esté sucediendo? Bueno, si sucede, no le pone el alto legislativo que estaría esperando tan enorme cantidad de gente allá. Lo vemos envolverse en la bandera israelí, cuando Israel está bombardeando refugios, escuelas, mezquitas, intentando matar de sed, intentando por todos los medios posibles impedir que llegue la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y, en fin, envolverse en esa bandera al día de hoy, pues es una provocación también a la historia. No se va a olvidar la historia de este Milei que ha apoyado el genocidio. Tampoco se va a olvidar la historia de este personaje bien descrito por Juan Grabois, que es una figura que yo recomendaría, ya lo he hecho Julio alguna vez, que le prestemos atención a este nuevo líder, bueno, no es nuevo, pero que creciente líder social en Argentina, que es Juan Grabois, que ha dicho que Milei es una figura dramática y como figura dramática muy probablemente va a acabar mal, que está siendo utilizado evidentemente por un poder económico muy colmilludo, al que le tiene muy sin cuidado todo el dogmatismo místico económico de Milei, lo que quiere es seguir llevando agua para el molino del pequeño poder económico que Argentina hoy no tiene límite. No tienen llenadera que aplicó el presidente López Obrador aquí, allá en Argentina, vamos, ni hablar. Ahora están completamente enloquecidos con la posibilidad de llevarse todo aquello que no se habían podido llevar en los años del neoliberalismo. En fin, un anecdotario siniestro, dramático, que daría para programa entero, un programa tragicómico, querido. Cómico, pues sí, Federico Bonazo. Tragicómico, Patricio Monero, veo uno de tus recientes trabajos moneriles, donde están dos personas en traje de baño, en su silla de playa, con la señal del humo así, y dice uno al otro. Lo único bueno del calentamiento global es que con la subida de los mares, en 2 o 3 años, vamos a tener la playa a menos de media hora, compadre. Pues sí, Patricio, ¿cómo andan las cosas? ¿Cómo te la estás pasando con los calores y cómo ves los calores físicos y políticos y electorales? Fíjate que ayer aquí en Jalapa rompimos récord de calor. Ajá. Llegamos a más de 36 grados, lo cual es absolutamente, era impensable. Aquí, digo, hace incluso 3 años, 4 años, llegar a 28, 29 grados era algo inusitado y ahora estamos llegando a 36 grados. O sea, es tremendo. Hay veces que hace más calor aquí que en el puerto de Veracruz, lo cual también era impensable. Y pues sí, esa es la conclusión, ese es mi consuelo, que dentro de si sigue así la cosa, en unos 5 años, ya no vamos a tener que ir hasta Veracruz a la playa, no vamos a tener que ir a Chachalaca, sino nos va a llegar aquí por las trancas a 15 minutos. Entonces, bueno, pues aunque sea, ¿no? Está muy fuerte y yo creo que esa, fíjate, es una de los asuntos pendientes, hablando de los temas que habíamos platicado para las mesas de hoy. Creo que es uno de los asuntos pendientes que tenemos como país y que deja este gobierno.
yo sé que hablar de esto, en el momento en que dices hay un déficit de políticas ambientales, todo el mundo dice, no, mira, pero se sembraron 18,000 millones de hectáreas por Sembrando Vida y no se tiró un solo árbol en el Tren Maya, etcétera. Pero esto es mucho más profundo, o sea, la cosa realmente está muy seria, lo estamos viendo ya como país, estamos viendo lo que está pasando con los apagones, por la exigencia de energía eléctrica, por los calores excesivos y demás. Y yo creo que, digo eso, ya sé que van a decir que no es cierto, pero eso con los años lo vamos a ir viendo. Creo que este gobierno y los anteriores, desde luego, digo, los anteriores era depredación absoluta, ni siquiera necesitamos hablar de eso, pero ese gobierno creo que el tema ambiental no lo toma muy en serio y yo creo que vamos a llegar a un punto al que todo el mundo va a tener que llegar, que es la transición a las energías renovables, como la energía eléctrica, la energía eólica, etcétera. Vamos a llegar con los dedos detrás de la puerta, no estamos generando ninguna tecnología, no estamos adecuando nuestro país para esa transición. Y, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá tiene una fecha límite que es que en 2030 no va a haber coches de combustibles fósiles, o sea, en unos cuantos años, estamos hablando de 6 años, están invirtiendo masivamente en tecnología para poder utilizar sus autos eléctricos. Y aquí, pues digan ustedes si conocen un solo lugar donde podamos cargar coches eléctricos. Y esto no quiere decir que, o sea, entiendo todo el debate que hay acerca de las energías limpias, que no son limpias, etcétera, pero el asunto es que o hacemos esa transición o no vamos a durar mucho. Entonces, nosotros tendríamos que estar generando tecnología, adecuando nuestra infraestructura, etcétera, y no lo que va a pasar, como siempre ocurre, que al cuarto para las 12 vamos a tener que estar contratando empresas extranjeras, pagando muchísimo dinero para obtener esas tecnologías y haciendo una transición mal planeada, apresurada, etcétera, y que vamos a tener que hacer de todas maneras. Bien, bueno, pues antes de que sigamos con todo este tema de calores y físicos y políticos, déjenme compartirles también el calorcito que hubo en la encuesta universitaria, en el simulacro de votación que se hizo y los resultados que hubo, que están generando mucha polémica y les pediré su opinión sobre ella. Vamos con este pequeño información y videíto y regresamos con la opinión de ustedes. Te comparto los datos ya que ayer se dieron unos preliminares, pero ahorita ya tenemos los datos definitivos que se dieron. Y bueno, el total de la participación fue de 255,707 participantes de la comunidad universitaria, en donde hubo 162,444, que representa un 63.5% para Claudia Sheinbaum, 21,845, que representa el 8.5% de la participación para Xochitl Gálvez, y 59,128, que representa el 23.1% para Jorge Maínez. Dando un total, me faltan los nulos. Los nulos fueron 12,290, que son el 4.8% de la participación. Y pues en total da el 100%, que fueron 255,707 personas de la comunidad universitaria. ¿También algún mensaje para los jóvenes en esta participación electoral que viene? Familiarícense con los procesos electorales, familiarícense con la forma de votar. Yo creo que justamente el tomar la decisión de votar es lo más revolucionario que podemos hacer como jóvenes. Si nosotros tenemos un voto, es una decisión de ver quién es quien va a gobernar, quién es que va a llevar las riendas de este país, sobre todo que sea una persona que nos escuche, ¿no? Entonces, nosotros como jóvenes tenemos la obligación, no, es un derecho, pero debería ser justamente una obligación que participemos en estos procesos electorales, porque pues no podemos no ser partícipes de este tipo de decisiones, sobre todo cuando representamos el 33% de la población que va a jugar en estas elecciones. Bien, ahí están los números y está todo esto. Federico Bonazo, ya se coció el arroz, se puede batir o arrebatar ese arroz, se puede echar a perder por el exceso de temperatura política conflictiva que estamos viviendo.
¿Qué opinas de estos asuntos arroceriles, Federico? Sin duda es un arroz que no está cocido del todo, sobre todo en sus ingredientes, ¿no? Porque este ejercicio universitario del simulacro fascinante, donde vemos a Maynes apoderándose del segundo lugar, Sí. anima a pensar que puede haber una pequeña sorpresa a este monolito estadístico que teníamos hasta hace unas semanas, 2 semanas, y es que se robe el segundo lugar. Abonaría a esta hipótesis o a este temor para la oposición del PRI-RD el hecho de el hostigamiento que hemos visto en últimas horas contra Maynes para que decline en favor de la Jedi trotskista. Yo, la verdad, es que veo ahí más señales de desesperación que señales de llamado a la responsabilidad cívico-histórica. Ya la verdad que la farsa de la oposición causa entre pena ajena, entre irritación, y este ejercicio universitario al menos da cuenta de cómo está siendo. Habría que entender cuánto abarca en términos reales lo que va a ser el voto joven el próximo 2 de junio, pero es una pequeña probadita de ese arroz, donde vemos que Maynes entre los jóvenes ha crecido y que Claudia no ha decrecido. Es decir, también las encuestas más serias, si es que se le puede llamar serias a las encuestadoras, arrojan que entre la población joven sigue siendo Claudia Sheinbaum la que tiene mayor preferencia. Vamos a ver, se pone un poquito más interesante una elección que parecía presidencial, porque las de los estados son otra cosa, que parecía ya demasiado definida, ¿no? Así es, parece ya todo demasiado definido, ya con el arroz en la cacerola ya sazonado y todo, pero pueden suceder muchas cosas. ¿Qué opinas, Patricio? Oye, nada más una pregunta. ¿Esa era una encuesta de universitarios de varias universidades o de una sola? De varias universidades, según ¿Públicas y privadas? Públicas y privadas, no lo sé, la verdad, no lo sé. Entiendo que fueron, creo que dijeron 400 universidades o algo así, según lo que han dado a conocer. Oye, pues entonces el arroz sí se le anda quemando durísimo a Xóchitl, porque casi hubo más votos nulos que votos por Xóchitl. Sí. En un descuido le andan ganando los votos nulos, imagínate que quedara en cuarto lugar, bueno, ya sería una exageración, pero oye, sí. Y fíjate que yo debo de confesar que yo pensé que Maynes no iba a crecer en absoluto. Yo pensé que su sonrisa esa como del gato de Cheshire, ¿no? Que desplegó en el primer debate, yo pensé que iba a espantar completamente al electorado, y a mí me parece muy sorprendente que realmente está creciendo, que le está quitando votos, sobre todo a Xóchitl, un poco a Claudia, pero creo que sí tienen mucho para preocuparse la alianza del PRI-RD, porque fíjate, a pesar de que Maynes no está casado con Mariana Rodríguez, que es la que realmente atrae votos a Movimiento Ciudadano, pues sí está creciendo. Entonces creo que le va a faltar tiempo para sacar más votación, pero de todos modos creo que sí le va a dar un buen llegue a la alianza, que nunca sé cómo se llama, la de Xóchitl, sí. pero creo que es sorprendente, y creo que Dante Delgado va a poder estar muy tranquilo porque va a poder seguir viviendo del erario unos 60 o 70 años más. Él y su hijo, que no sé si has visto que ahora tiene un mini-me, que es Dante Delgado igualito, pero con pelo. No es el mismo con injerto, es su hijo. Entonces, su familia, los nietos, los bisnietos van a poder continuar gozando de las mieles del erario durante un buen rato. Sí. Así están las cosas, pero mira, hablemos de cosas serias, por favor. Mira, están convocando para mañana a las 10 de la mañana a una conferencia de prensa muy especial. Hay que estar muy atentos porque el destino de la nación puede definirse ahí. Sandra Cuevas convoca a conferencia de prensa para mañana a las 10 de la mañana. Y según lo que está diciendo, pues es para hablar de su candidatura al Senado, de la situación actual de la alcaldía Cuauhtémoc y de su relación con Ricardo Monreal. Sacarrácatelas. Yo pensé que de su relación con su osito de peluche, que ya ves que esa sí habría que hablar de ella.
Pues sí, imagínate todo lo que está ahí. Bueno, hay además una serie de cosas que están ahí corriendo en estos momentos, pero eh, um, Federico, ¿qué decir respecto al tema de este asunto que está generando pasiones encontradas? El de Amparo Casar, de las resoluciones que le permitieron cobrar una pensión y otro tipo de beneficios durante largo tiempo, y las reacciones en desplegados y comentarios de quienes defienden el tema de la protección de datos personales y desdeñan el asunto de las acusaciones contra corrupción. ¿Qué pensar de todo este entramado, Federico? Interesante caso para poner sobre la mesa una conversación que hemos intentado ensayar varias veces, que es la del choque de narrativas, es decir, y también la de la acción de la justicia contra los actos de corrupción de sexenios pasados. Hay dos coaliciones políticas que están en choque y ese choque se da mucho en la cancha de la narrativa. Ya que la justicia, la procuración de justicia sigue tan endeble en nuestro país, yo creo que hay una decisión política del presidente, no creo, estoy convencido y lo hemos visto desde el principio del sexenio, de actuar contra lo que han sido los actos de corrupción o los actos de violación de la Constitución en el pasado, o algunos más graves incluso, delitos incluso más graves, darla esa batalla en el terreno del escarnio público, usando la mañanera primero como estación de autodefensa contra lo que él previó muy bien iba a ser un ataque feroz, implacable, permanente, aburrido, pero no por eso menos peligroso, de una oposición que no quiere jugar con la evidencia, quiere jugar precisamente con las narrativas. Y usando el escarnio público como herramienta para decir, bueno, al menos por ahora, que nuestra Procuración de Justicia, gran deuda de este sexenio, no va a jalar, y eso podría darnos para un análisis muy interesante, porque en donde también está la deuda de la 4T con la Procuración de Justicia, pero al menos como admitiendo ese fallo de origen de este sexenio, por lo menos vamos a jugar al escarnio público y a no permitirles un solo centímetro en la batalla de las narrativas. Y aquí es cuando vemos que una muy probable acción de corrupción por parte de María Amparo Casar, además acompañada por la intelectualidad orgánica de aquel entonces, Aguilar Camín, en este encuentro que tuvieron con el procurador de la Ciudad de México, Bernardo Batis, que da para una novela de casi un thriller policial, si no es que una telenovela también chafa. Todo el intríngulis de este caso, que si fue suicidio, si no fue, pero cuando uno ve realmente ante qué estamos, cuando uno conoce y estudia un poquito lo que ha sucedido, es muy, muy difícil no pensar que estamos ante lo que fue el expolio de Pemex por una élite, por una oligarquía en este país, a lo que ha sido el uso de la gran maquinaria de recursos públicos que ha sido Pemex para el privilegio personal. Después se dirá perseguida política, después habrá cartas de abajo firmantes que pretendan usar esto en la guerra de las narrativas, diciendo que estamos ante una tiranía creciente. Ante lo que estamos es ante un México que ha tirado abajo su escenografía. Mucha culpa virtuosa, diría yo, tiene de esto el presidente, que ha decidido mostrar toda la podredumbre. Podredumbre que roza al propio gobierno de la 4T, que roza, por supuesto, a Morena, que roza a toda la estructura política y del Estado mexicano, pero que acaso sea necesaria, como hemos comentado tantas veces, Julio, para poder intentar ensayar un cambio de cultura política, un cambio verdaderamente de recuperar el Estado para el bien público, y a veces no hay de otra que conocer la propia porquería a fondo para poder intentar cambiarla y cambiar el rumbo de este país. Vamos a ver qué pasa, pero es un caso que es bien interesante como ejemplo de esto que estamos comentando. Bien, Federico, gracias. Sobre este mismo tema, Patricio, ¿qué opinas? Está usted levantando la mano diciendo, yo mero, profe. Adelante su exposición, joven Patricio. Oye, pues mira, yo tengo aquí algunas cosas creo que un poquito distintas que decir
Porque Sí, ya se ha discutido mucho el caso, creo que todos estamos de acuerdo en que Mario Amparo Casar debería de estar siendo investigada por Mexicanos contra la Corrupción en vez de dirigirla, la asociación esta. Pero creo que hay algunos puntos interesantes, ya lo adelantaba un poquito aquí Fede, pero fíjate que Gonzalo Rocha, nuestro amigo monero de la jornada, hizo una caricatura que creo que ilustra perfectamente el asunto y que tiene que ver justo con esta cosa de las narrativas, ¿no? Digo, estamos en plena campañas electorales, a un mes de las elecciones, y pues digo, López Obrador ha demostrado ser el maestro del manejo de la narrativa. Pase lo que pase, él saca algo, inmediatamente se roba la cámara de todo y todos nos vamos para allá. O sea, él va poniendo, él va marcando las narrativas y creo que esto se enfrasca o se enmarca precisamente en este asunto, en esto. Y vean, lo que decía Rocha, la caricatura muy buena. Estaba López Obrador con dos trampas de esas para ratas, para ratones. En una, no me acuerdo quién estaba, y en otra estaba Amparo Casar, María Amparo Casar, y atrás, volando atrás de López Obrador, estaba un elefantito que era Romero Deschamps, que ya se nos fue al otro barrio el año pasado, pero pues que se fue tranquilo con todas, él sí que se llevó todo su dinero, nunca fue investigado, o si fue investigado, pues no le pasó nada. Y imagínense la corrupción de Romero Deschamps, de todo el sindicato. Algo muy interesante también aquí es que, por lo que se ha discutido, ayer oí unas entrevistas interesantes con Batis, en donde, primero, se puede ver que está perfectamente lúcido, que tiene una memoria increíble, porque se acordaba de toda la perfección, con excepción de si se reunió o no con María Amparo Casar y con Aguilar Camín. De eso no se acuerda, de todo lo demás se acuerda perfecto. Yo creo que sería difícil olvidar una reunión con María Amparo Casar y con Aguilar Camín si te van a pedir que cambies el dictamen de suicidio por accidente, pero bueno, digamos que efectivamente no se acuerda. Pero aquí el asunto es decir una cosa muy importante, que era que ellos, el dictamen de la Procuraduría de la Ciudad de México fue que fue suicidio. Y entonces que los que le dieron a Mario Amparo Casar, le autorizaron la pensión, fueron las autoridades de Pemex. Y en toda esta discusión es, ¿dónde están esas autoridades de Pemex? ¿Por qué no se está culpando a ellos? ¿Por qué no se les está investigando por el fraude que finalmente ellos propiciaron? Entonces, aunque todo parece indicar que sí hubo un fraude empujado por Mario Amparo Casar y su amigo Héctor Aguilar Camín y demás compañeros que los acompañan, el punto importante sería, bueno, y todas esas autoridades de Pemex que no solamente seguramente hicieron este fraude o lo facilitaron, sino muchísimos otros, ¿dónde están? No hay uno solo de ellos en la cárcel. Y el único que estaba siendo investigado, que es Lozoya Austin, está en su casa disfrutando de arraigo domiciliario gracias al trabajo de la Fiscalía General de la República. Entonces, sí está muy bien que se investigue a Mario Amparo Casar y a todos los demás, pero ¿y los otros? ¿Para cuándo? Entonces está padre la narrativa y el pleito electoral, pero aquí el chiste es que se arreglara la corrupción, no nada más que se ganen elecciones. Entonces creo que habría que ir más allá de este asunto de la narrativa y enfocarnos en de verdad tratar de eliminar esa corrupción que es gigantesca, que ha sido y seguramente sigue siendo gigantesca. bien, Patricio. Ya me estaba saliendo el acento también, Fede. Perdón, Ya, pero me emociono. Y de ratito Federico va a empezar a hablar como jarocho ahí un poco, todo eso. Déjenme, aprovechando que estamos los tres y que estamos aquí en confianza, yo también mantengo esa misma postura, como lo que menciona Patricio, en el sentido de que desde luego a mí me parece que es un acto típico del abuso de poder, del ejercicio, del tráfico de influencias de una coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, que era precandidato presidencial y que tenía toda la capacidad de influir en decisiones en la dirección de Petróleos Mexicanos, que en una circunstancia así difícilmente se iba a resistir a una presión política de este tipo. Pero también, pues lo que tenemos pendiente es que esta ave temporal no genera una verdadera parvada de aves de corrupción
que estén siendo castigadas. Señalas el ejemplo de Romero de Champs, que es vergonzoso, como es vergonzoso el de todos los líderes corruptos, Víctor Flores del Sindicato de Ferrocarrileros, el líder de los trabajadores del Seguro Social, de la FEDSE, todos, no ha habido absolutamente a nadie a quien se toque. Yo hace tiempo planteé en una videocharla astillada, dije, invito a que me digan nombres de personas o personajes que hayan sido verdaderamente procesados y castigados por corrupción de alto nivel. No hay, no ha habido nada, absolutamente. Entonces, sí, lo de Amparo Casar, sí, investigar. Impactante el proceso de desmemoria también casi literaria del maestro Batis, lúcido para muchas cosas, pero en la bruma así, pues creo que no me acuerdo, no estoy seguro, pero el presidente siempre dice la verdad. Es decir, es un poco como López-Gatell con aquello de que el presidente no era fuerza de contagio, así ahora Batis dice, el presidente no es fuerza de mendacidad, no es fuerza de mentira. Fuerza de desmemoria. De desmemoria, y si él lo dice, pues bueno. Pero en fin, pues como esos hay muchos asuntos que tenemos en esta ocasión. Federico anuncia el presidente varias actividades de fin de tramo de su ejercicio del poder como presidente de la República. Su último informe, sexto y último informe, en la Plaza de la Constitución, lo cual va a ser un acto masivo de apoyo político, sin duda, de sus seguidores y quienes le apoyan. Luego hará una gira de la salud, no gira del adiós, sino gira de la salud en las 23 entidades gobernadas por morenistas o pro-morenistas que han firmado convenios en materia de salud con el gobierno federal. ¿Qué te parecen estos temas de fin del tramo presidencial de López Obrador, Federico? Cómo no, Julio, si me lo permites, antes me quedé clavado con lo de las narrativas, que es sí, no mi especialidad, pero sí el tema que más me interesa. Perdón si quiero ponerme un poquito terco allí. Ahora intentaré contestar esta pregunta sobre la última gira. Sí. Lo que es una hipótesis que podríamos confirmar o que quizás nunca logremos exponer al verdadero escrutinio que amerita toda buena hipótesis. Pero yo creo que al menos considero que el cálculo del presidente fue pensando en la gobernabilidad, pensando y teniendo bien estudiado lo que ha sido el lawfare y los golpes mediáticos que han arreciado en el resto del continente y el mundo, que debía ganar primero la batalla narrativa. Y yo creo que eso no es trivial. Entiendo muy bien el reclamo de una sociedad hastiada de impunidad, como es la nuestra, lo entiendo muy bien. Sería yo el primero en pedir, reivindicar que por fin pudiéramos ver el funcionamiento de una justicia que no está ligada a la acción política. Es decir, aquí hemos visto desde el encarcelamiento del hermano de Salinas, de Gortari, de Raúl, y para atrás mucho y para adelante también, lo que han sido actos disfrazados de justicia que no son otra cosa que la vieja pelea política entre facciones. La sociedad creo que está harta, la ciudadanía común, el pueblo, no es objeto de ningún mejoramiento del sistema de justicia y esa es una deuda fundamental. Yo eso lo pongo así. Pero creo que, y esta es la hipótesis, que el presidente pensó que si no se ganaba en el terreno narrativo y se instalaba la agenda, por tanto, porque la narrativa no solo es una discusión de relatos literarios, es una discusión también donde se cuelan los puntos de una agenda de justicia social, por ejemplo. Y lo hemos visto en México, y aquí volvemos a tocar el tema Milei. ¿Quién ganó la narrativa allá? La ganó una ultraderecha que supo capitalizar el descontento con malos gobiernos de izquierda, con fracasos continuos en materia económica, para su provecho. Y ese provecho nada tiene que ver ni con la libertad, ni con los argentinos de bien, como dice Milei, tiene que ver con las grandes corporaciones y el poder concentrado de siempre. Pero allí ganó esa narrativa. Esa narrativa después es la que con la que la gente va a la urna. Entonces, yo creo, y viendo el resto del mapa electoral político de nuestro continente, que no es nada trivial haberle dado tanta importancia a esa batalla. Y creo que en ese sentido él la ganó. Hoy vemos que la discusión política, vemos a un PAN que parece que ha olvidado el neoliberalismo y quiere volver al estado de bienestar, un PAN con vocación social.
los líderes de la oposición, todos hablando de planes sociales y que hay que aumentarlos y hay que reducir incluso la edad de los beneficiarios de las pensiones. Es decir, hay un corrimiento a la izquierda de la agenda política hoy en México, producto de esa victoria narrativa del presidente. Perdón si me extendí. Aquí y se vale, adelante. No, porque había quedado tu pregunta en el aire. A ver, muy brevemente, para no acaparar la palabra como hacen los pinches argentinos siempre. Bueno, esta gira, yo creo que esta gira tiene dos funciones. Una es a ver, Federico, déjame preguntarle a Patricio si ya con eso queda zanjado este tema o hay algo más que agregar, Patricio. Profe. Profe. Yo quiero responder una cosa, pero creo que eso, más bien estoy planteando un tema que creo que da para una mesa completa, a la cual me gustaría proponer para el futuro, que creo que es una discusión importante, porque entiendo lo que dice Federico y creo que en buena parte tiene razón. Y eso sí, lo podemos ver con Milei, lo podemos ver con López Obrador, con líderes que tienen esa narrativa, ¿no? Que proponen, casi que imponen una narrativa y que esa narrativa encuentra eco en la sociedad. Sin embargo, y creo que aquí ya empiezo a sentir los jitomatazos en el chat, pero bueno, pues de modo. Creo que un cambio de narrativa no es suficiente y que cambiar narrativamente e irnos por la narrativa de que ya no hay corrupción, ya cambiamos, ya somos diferentes, ya todo cambió, y no cambiar los factores reales de poder que se han beneficiado de toda esta corrupción y de toda esta desigualdad y demás, es muy peligroso porque al rato regresan. Y aquí va, esa es mi hipótesis. Ya Fede planteó una hipótesis, yo planteo otra que sería mi invitación a una siguiente debate, porque creo que es larga. Yo creo que no ha habido un cambio de régimen, que los factores del poder real no solo siguen, sino que siguen igual o más poderosos que antes, que hubo una corrección, un cambio de rumbo, que es lo que ha pasado a lo largo de la historia de México a partir de la revolución, ¿no? Era dentro de una continuidad institucional cuando el PRI siempre gobernaba, que llegaba un gobernante un poquito más de izquierda, luego un poquito más de derecha, luego modernizador, luego más nacionalista revolucionario, e iba corrigiendo el rumbo que permitía que el régimen y que el sistema se afianzara y permaneciera. Y yo siento que eso pasó con Fox, que eso pasó con Felipe Calderón, que eso pasó con Peña Nieto, y también creo que eso pasó con López Obrador. Creo que el régimen sigue, que se está corrigiendo, que está cambiando, pero yo siento que si no realmente cambiamos no solo la narrativa, sino los factores reales de poder, esto no se va a arreglar. Bueno, pues ahí está esa ¡Demonios! Parte. ¡Demonios! ¡Qué conversación se ha puesto sobre la mesa! Interesantísima. Muy interesante. ¿Por qué, Federico? ¿Qué es lo que te parece interesantísimo? Porque aquí está la vieja dicotomía y la vieja paradoja de la izquierda entre principios, pragmatismo, gobernabilidad y programa. ¿Qué tanto nuestras democracias realmente existentes pueden hoy modificar un statu quo que maneja mucho más el poder económico que el poder político? Vaya, es una conversación interesantísima que propondría además establecer un primer balance de lo que ha sido el sexenio. Yo creo que, compartiendo el hecho de que no se han cambiado las estructuras, como dice Patricio, esas estructuras, ¿qué tan cambiables son? Sería la contrapregunta. ¿Qué tan radicalmente cambiables son hoy en un mundo donde los que han pretendido hacer experimentos de cambio más radicales, como sería el caso venezolano, han sido objeto de un ataque brutal de la propaganda de los Estados Unidos, de los ricos internos venezolanos, es decir, y víctima de sus propios errores, por supuesto, ¿no? Ese experimento que ha habido en Venezuela. Es decir, yo pienso que todos los que ensayan hoy un cambio más radical son objetos de un sabotaje brutal. Empezó esto con Allende o incluso antes, y entonces la izquierda tiene que defenderse. ¿Y cómo se defiende ante esa agresión de los poderes que no quieren permitir un verdadero cambio de estructuras? Es una discusión fascinante que acaso no tenga una solución inmediata, ¿no? Es una izquierda que mundialmente se está repensando, que mundialmente está intentando verse a sí misma
en el nuevo escenario global. Vaya discusión. Yo igual, aquí tiro una cosa y con esto ya, yo creo que hayan salido 5 millones de la pobreza en este sexenio, revirtiendo la brutal transferencia de capital de las clases medias y trabajadoras que ha habido en la época neoliberal hacia los ricos de siempre, es una conquista bestial, que ciertas conquistas en materia laboral y de poder adquisitivo de la clase trabajadora no es trivial, y hablaría de que ahí sí se han modificado estructuras. Si ya con pagar impuestos la clase rica se ha puesto así en este sexenio, imagínense si los cambios hubieran apostado a algo más radical. Yo creo que López Obrador calculó, pudo haberse equivocado, eso lo dirá la historia, calculó que no podía ir demasiado a fondo, que había que hacerlo paulatino, y, vuelvo a mi hipótesis, no se podía hacer sin un cambio brutal de autoconcepción de la sociedad. Esa es una sociedad que se ve a sí misma de manera diferente, y el caso de María Amparo Casar es un ejemplo de que esta sociedad está aprendiendo a ver su propia podredumbre, y eso acaso, como dije en la primera intervención, sea benéfico. En fin, acá lo dejo, interesantísimo. Bueno, Patricio, ¿ahí la dejamos o hay algo que agregar? No, yo creo también que, o sea, creo que es muy interesante. Yo también, así como dice ahorita Federico, yo no solo no desdeño, celebro esos cambios. Creo que son muy importantes, obviamente para la gente que ha salido de la pobreza es fundamental. Creo que también el cambio de narrativa ha sido muy importante, porque estábamos en un país que era más papista que el Papa en términos de neoliberalismo, éramos más neoliberales que el FMI por nuestros gobiernos, y ahora esta corrección de rumbo nos regresa a otra visión de país, ¿no? En donde se está reivindicando lo social, lo nacional, en fin, muchas cosas que no solamente se habían dejado en el olvido, sino que ya estaban hasta mal vistas, ¿no? La participación del Estado, la importancia del Estado, la recuperación de las riquezas nacionales. Creo que eso es importantísimo. Sin embargo, y que ahí es donde creo que viene la discusión importante, es, para poner un solo ejemplo, ¿no? Podemos decir que se acabó la corrupción porque ese era el objetivo de la cuarta transformación, y que ya no hay corrupción porque las escaleras se barren de arriba para abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la narrativa. ¿Dónde están los corruptos en la cárcel? ¿Dónde está la limpieza? Por ejemplo, lo que mencionabas, Julio, en los sindicatos, todas las estructuras hipercorruptas en el país, ahí siguen. Y el problema de que ahí sigan y que no se toquen es que precisamente ahí siguen y al rato regresan. Entonces, yo no digo que tendríamos que haber hecho, y creo que esa también es una de las grandes logros de López Obrador. Creo que él aprendió de lo que ocurrió con los gobiernos populares previos a él en Latinoamérica, de los errores que cometieron, de los excesos quizás. Creo que él fue moderando algunas de esas cosas, y que eso le ha valido en el éxito que ha tenido en su gobierno, o en los éxitos. Y sin embargo, por ejemplo, siendo el problema principal de México la corrupción, el hecho es que la impunidad sigue rampante, ¿no? Y uno, por ejemplo, de las cosas que sí podía haber hecho este gobierno, que hubiera sido tener una Fiscalía General de la República que de verdad actuara y que de verdad combatiera la impunidad e investigara casos importantes, no sirvió para absolutamente nada. Y creo que esto es porque, de alguna manera, este gobierno, como los anteriores, ¿no? Lo mismo pasa con el ejército, siendo parte de un régimen que no ha cambiado, tenía como misión preservar ese régimen. Entonces, creo que ahí es donde está la discusión, y en no si hubo logros o no en este gobierno. Y no, pues así están las cosas. Pues antes de que digo, si quieren abordar algo más, déjenme antes de ello dar la noticia que nos comparte nuestra compañera Marta Olivia Ortiz, de que ya el Tribunal Electoral da por cerrado el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas, que ya el tribunal, como última palabra en este tema, da por cerrado el caso. Tenemos por ahí el tuit correspondiente, si no me equivoco.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la impugnación presentada por el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y le niega el registro como diputado plurinominal. Está ese tema. Tenemos otro, un post, un mensaje de Sergio Gutiérrez Luna, morenista, sobre el tema. Dice: Cabeza de Vaca cree que todo puede comprar o corromper, pero no. Hoy el Tribunal Electoral le reiteró que no será candidato por ser prófugo, y a pesar de que su cómplice, el juez séptimo de distrito de Reynosa, Juan Fernando Alvarado, le dé salvoconductos de pureza, ya lo pararon en seco. No será diputado. Tenemos también el video específico de la votación, que podemos ir viendo cómo es este proceso en el Tribunal Electoral. Adelante. Si no hay más intervenciones, secretario, por favor, tome la votación correspondiente. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo. Magistrada Janino Talora Malasí. Con las propuestas. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Con los proyectos. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Presentaré un voto particular en contra en el recurso de apelación 102, un voto concurrente en el juicio de la ciudadanía 661 y a favor del recurso de apelación 211. Magistrada Presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. A favor de la cuenta. Magistrada Presidenta, le informo que el incidente de incumplimiento de sentencia relacionado con el recurso de apelación 102 de esta anualidad ha sido aprobado por una mayoría de 4 votos, con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien anuncia la emisión de un voto particular. Los restantes proyectos de la cuenta se aprueban. Bueno, con el voto en contra del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien se reputa, se considera, se menciona como pues muy cercano a Margarita Zavala y a Felipe Calderón. Fue presidente del tribunal, lo depusieron ahí en toda esa serie de golpes internos, suben, bajan, se pelean entre facciones, pero pues ahí está todo este tema. Pero no nos desanimemos de que se está yendo y ya no va a ser García Cabeza de Vaca candidato. Hay alternativas en esta patria nuestra. Vean ustedes, un candidato de apellido Cuevas, que también aparece en escena. Pues no aparece en escena. Se fue con su prima Sandra Cuevas. Vaya. Bueno, pues es es un hermano de Sandra Cuevas, que también es postulado. Pues sí, ¿qué se le hace? Soy Jaxiel Cuevas, hermano de Sandra Cuevas y candidato a diputado local plurinominal por la Ciudad de México, representando al Partido Verde. En la sangre llevo la cultura del esfuerzo y el trabajo, y en el corazón la energía de la familia Dragón. ¿Qué les parece? Vámonos. Se va Cabeza de Vaca, pero entra el hermano. ¡Bravo! Todo esto. ¿Qué opinas, Federico Bonazo, en esta tragicomedia nacional? Eso, que es un teatro justamente de narrativa. Lo que veo es que la clase política que tenemos no bajó de Marte, no aterrizó de otra galaxia de golpe. Es la clase política que ha producido esta sociedad. Y es una clase política cuya cultura corrupta y farsante y demagógica todavía se resiste a morir. De todas maneras, yo apostaría, veo señales, fui un poco escéptico al respecto, pero hoy empiezo a ver señales de que hay un recambio generacional que nos animaría a pensar que la normalización de la corrupción en la política empieza a ser mal vista y que por lo menos se atisba o se atisbaría, y hoy estoy optimista y me voy a mantener así. Eso. Un cambio que permitiría pensar que, bueno, con el pasar de los procesos electorales y de los años vamos a poder tener una mejor clase política que sepa responder mucho mejor a las necesidades urgentes del país, qué sé yo. Yo sí siento que este es insisto, mira cómo me dejaste pensando, Patricio, sí siento que este es un sexenio parteaguas, o apuesto a que lo sea,
¿no? Porque morir en la idea de que no ha pasado demasiado en cuanto al cambio estructural me generaría demasiada desazón. Yo quiero pensar que sí, y quiero pensar que el gobierno de Claudia Sheinbaum podría profundizar algunos de estos cambios positivos que hemos visto. Y esto sumado al cambio generacional que le urge a la política en México. Bien. Patricio Monero, ¿qué opinas sobre estos apariciones y desapariciones en escena de personajes? No solo estos, sino en general lo que hemos estado viendo a lo largo de estas postulaciones de candidatos, algunos verdaderamente impresentables, preocupantes en cuanto van a constituir en los nuevos poderes políticos. Es decir, no es solamente cuestión de hoy sobrellevar las cosas y decir, bueno, pues es la necesidad pragmática de integrar porque las elecciones y la aritmética de las campañas. El problema es que se le está dando cobijo y protección a personajes oscuros y nefastos. Sí, adiós cabeza de vaca, qué bueno, pero quedan muchos por ahí. ¿Qué opinas, Patricio? Pues mira, antes que nada celebro la llegada de la hermana Sandra Cuevas. Le exigiría yo que explique qué es eso de la familia Dragón. Me parece que ahí atrás ha de haber una historia apasionante. Y también hablando justo de las narrativas, me pregunto ya en la parte humana, ¿qué les pasó en esa familia? ¿No? ¿De dónde salió Sandra Cuevas? Y ahora su hermano, que además es bueno porque ya es del Partido Verde, o sea, es de la Cuarta Transformación. Pues Sandra Cuevas es mala, pero él es bueno. Entonces, pues sí, mira, yo ya hablando, uniéndome al optimismo de Federico, yo también soy optimista. Yo conocí a Claudia Sheinbaum en el movimiento del CEU, en el cual yo participé estando en la Escuela de Artes Plásticas, y creo que es una persona muy preparada, me entusiasma, ella me entusiasma. Creo que además estas cosas que en mi opinión faltaron en este gobierno, que además, pues como bien decían, era imposible hacer todo en 6 años, a pesar de que López Obrador dijo que iban a hacer, no me acuerdo si 2 o 3 sexenios en uno, porque iba a trabajar el triple. Creo que ella tiene esta otra visión que va a permitir el hacer énfasis en algunos temas que se dejaron de lado, como la cuestión medioambiental. Pero entonces creo que por su formación, por su historia personal también, creo también que puede ser un muy buen gobierno. Creo que en la Ciudad de México en general hizo un buen gobierno. Me da un poco de preocupación que está rodeada de algunas personas como Harfush y algunas otras, y también, bueno, todos los compromisos partidarios y demás, pero que también creo que son inevitables. Y bueno, ojalá gane Citlali, en la Ciudad de México, Clara Brugada, ojalá gane. Creo que sería un golpe tremendo que se perdiera la Ciudad de México. Espero, con todo y el poco entusiasmo que me despierta Rocío Nale, espero que en Veracruz no regrese el PRI, el PAN y el PRD, porque miren, y esto creo que ustedes estarán desde luego de acuerdo, y mucha gente que nos está escuchando y viendo, se dicen muchas cosas del gobierno de Cuitláhuac, se dicen muchas cosas de Morena en Veracruz, pero definitivamente no hay comparación entre el gobierno de Cuitláhuac y el gobierno de Javier Duarte y de Fidel Herrera y de Miguel Ángel Yunes, ¿no? En el gobierno de Javier Duarte había balaceras en las calles, había comandos armados circulando por las calles, la academia de policía se utilizaba como campo de exterminio y había fosas clandestinas, ¿no? O sea, era una cosa verdaderamente brutal que no pasa ahora. Entonces, no podemos permitir que regresen al gobierno, porque son ellos. O sea, Pepe Yunes y todos esos eran parte del gobierno de Duarte y de Fidel Herrera y de todos estos. Entonces, sería, creo que, terrorífico, catastrófico, y espero que no ocurra. Bien, gracias a ustedes por toda esta información, comentarios, opiniones. Estoy viendo y checando aquí a la carrera el tema de algo que está pasando en San Luis Potosí, donde hay un incendio terrible que está devastando una zona verdaderamente importante de aquel lugar, y desde anoche habitantes de Tierra Nueva, principalmente mujeres, anunciaron un bloqueo en la carretera 57, en el entronque con dicho municipio, que es Tierra Nueva, cerquita, muy cerca de Santa María del Río, la cuna del Rebozo. Las mujeres están desesperadas porque el incendio desde hace 4 días no cede
y los familiares y esposos están de brigadistas y aseguran que no hay apoyo real, total, completo, efectivo del gobierno estatal. Por eso decidieron bloquear esta mañana parcialmente la carretera 57. Fueron desalojadas por la Guardia Civil del Estado, quien las consignó las llevó a la Fiscalía General de la República, a las instalaciones en San Luis Potosí, en donde hasta hace 10 minutos no han sido puestas a disposición. Una de las activistas, Jimena Hernández, documentó toda la protesta en sus redes sociales y es una de las detenidas. Tenemos la imagen de este tema, del post que colocó en este asunto, y tenemos el mensaje que ha enviado. Quitemos porque no sabemos si tiene derechos de autor. Es de un transportista que lo tomó ahí, pero está el mensaje enviado por una periodista de allá, en donde se ve todo este tema. Bueno, pues hoy andamos aquí patinando un poco. Bueno, vamos ya en la parte final de este programa. Federico Bonazo, postrecito, 2 minutitos, 3 minutitos, sobre lo que desees agregar, por favor. Gracias, Julio. Terrible esto del incendio. Hay un incendio muy grave en Valle de Bravo también. Sí. Hay como un clima apocalíptico, ¿no? Que además se va a usar, o se está usando, mejor dicho, por razones electoreras. Qué feo es cuando vemos tragedias que algunas no están, algunas sí, porque si están desde la demanda de esta gente con respecto a la falta de apoyo del gobierno para apagar el incendio es legítima, estaríamos también ante un caso de negligencia criminal. Sí, hay un clima apocalíptico que va a ser utilizado sobre todo por la oposición de aquí al 2 de junio, invirtiendo causa y efecto de la manera más burda como hemos venido viendo. Mi postrecito es lamentablemente no alegre, y quiero recordar, gracias Julio que tú me lo permites en este espacio del postrecito, a Lino Nava, queridísimo amigo, gran guitarrista del rock mexicano, parte de esa familia que con el tiempo ha cobrado mayor identidad. Los que pertenecimos a esa generación del rock mexicano, tenemos como una suerte de cariño inmediato, y la muerte de Lino, prematura sin duda, nos ha dejado un profundo sinsabor, una tristeza, pero a la vez la noción de que es alguien que tocó para siempre a la música popular mexicana, con su desparpajo, con su manera original de tocar la guitarra, y siendo parte fundamental de un grupo muy disruptivo, muy querido, muy valioso como es La Lupita. Así que bueno, para Lino, sus familiares, para los queridos amigos de La Lupita y para toda esta familia del rock mexicano, un abrazo bien grande y sentido, golpeado por la noticia de la desaparición física de Lino Nava. Bien, gracias, Federico. Postrecito, por favor, Patricio. Pues fíjate que yo haría un postrecito ambiental, precisamente por eso que estamos viendo los incendios, las oleadas de calor. Y regreso al tema, creo que es un tema prioritario que nosotros como periodistas hemos desdeñado, no todos, desde luego, pero por ejemplo hay cosa de ver un periódico, una revista, una barra informativa, ¿no? Nuestro tiempo está enfocado el 95% en los procesos electorales y el 5% se lo dedicamos a todo lo demás, y entre ello el medio ambiente. Hay una historia que no sé si tengo 2 minutos para contarla, pero creo que ilustra muy bien esto. A mí, como al maestro Ríos, me ha interesado mucho siempre el tema ambiental. Con él yo platicaba mucho de este asunto, pero en general, por ejemplo, en la caricatura el tema ambiental es prácticamente inexistente. Me acuerdo que hace muchísimos años, cuando hacíamos el Chamuco, una vez yo propuse que tocáramos el tema del calentamiento global y nos repartíamos las portadas, y a alguien le tocaba una portada esta vez y a otro más en otra ocasión. Y entonces dijeron, ok, pues vamos a tocar el tema del calentamiento global. Y me dijeron, oye, nada más que si quieres que lo toquemos, haz la portada tú, porque a nadie le importa. O sea, a nadie le interesaba el tema. Y eso yo he visto que es una constante, y creo que tenemos que cambiar esa mentalidad urgentemente, porque así como dicen que sin maíz no hay país, pues sin país no hay nada, y sin mundo menos. Y en otra consigna que se dice por ahí, no hay planeta B, o sea que o arreglamos
o lo arreglamos porque no tenemos otra opción. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer el poder platicar con ambos dos juntos al unísono. Gracias, Federico, por esta oportunidad de platicar. Gracias por todo, Federico. Al contrario, gracias a ti, Julio. Qué grato y qué sorpresa, no lo sabía que iba a coincidir hoy con Patricio, a quien quiero y admiro tanto por su chamba y con el que se ve que estuvimos en los mismos pasillos del CEU. Fíjate. En aquel 86, el Juguete Rabioso, mi banda fue también protagonista de varios conciertos. Fuimos soldados de Claudia Sheinbaum, algunos de nosotros nos mandaban a tomar rectoría, íbamos convencidos por la causa. Vaya magnitud que ha cobrado aquella experiencia del CEU con el tiempo. Te saludo con muchísimo afecto, Patricio, a Julio también y a la gente que nos ha visto. Déjame compartir esto que dice Dulce Bretón. Dice, Fede, tú eres mexicano, no hagas caso. Sí, es verdad, este es un país de doble moral. Dizque muy amoroso y recibidor, pero totalmente xenófobo. Y sí, un mexicano nace donde le da su chingada gana. Así dicen, así es. Muchas gracias, Dulce. Por favor, Patricio, para cerrar, gracias por esta ocasión, buenas tardes, gracias por estar aquí, Patricio. Encantado, ya ves que yo soy de la tripulación astillero desde siempre, casi siempre estoy de este lado de la pantalla, ahora estoy encantado de estar de este otro lado. Abrazo, Fede, qué bueno, no me acuerdo que estuvieras en el CEU, pero bueno, pues estábamos tantos miles de personas que andábamos ahí, pero sí, memorable, y desde luego no estamos pidiendo trabajo, nada más estamos rememorando. Y Julio, un abrazote como siempre. Igual, que estén muy bien, gracias, hasta luego.